Bueno, mi nombre es Andrés Mauricio Ramos Bolaños, con el código 20258545, y voy a explicarles qué es el magnetismo y lo que podemos ver en nuestro entorno sobre él. El magnetismo fue descubierto ya hace bastantes años por muchos filósofos, pero concurridamente por Tales de Mileto. Juntos notaron que ciertas piedras provenientes de la ciudad de Magnesia del Meandro atraían el hierro, y por eso viene proveniente el nombre de magnetismo. En otro lugar se conoce que el magnetismo es la fuerza de atracción y repulsión de algunos metales o imanes. En la física hace referencia a la atracción que presentan los imanes que tienen un polo negativo y un polo positivo, conocido como dipolo, y tiene esta propiedad. Los polos opuestos tienden a atraerse y los polos negativos tienden a repelarse. Por ejemplo, positivo y negativo se atraen, negativo y negativo se repelan. Se tiene que tener en cuenta que existe una relación entre el magnetismo y la electricidad. De ahí sale algo que se conoce como electromagnetismo, que es una de las diferentes fuerzas que existen entre ellos dos. Pero en realidad, ¿qué es lo que hace que algo sea magnético? Por ejemplo, a los costados de los imanes se encuentran sus polos positivos y negativos. Para determinar dónde están estos polos, se observa su tendencia de atracción según el campo magnético terrestre. Esto ocurre sabiendo ya que la Tierra es un imán, y entonces por ello se orientan con ella, haciendo referencia a que los polos positivos van al norte de la Tierra y los polos negativos van al sur de la Tierra, como polo norte y polo sur. En nuestro entorno utilizamos en paseos, en excursiones o en campamentos un artefacto que se llama brújula. Este también es un imán y es atraído por los polos de la Tierra, polo sur y polo norte. Entonces con ellos nos podemos orientar en qué dirección de la estrella estamos y para dónde nos vamos a dirigir. También se tiene que tener en cuenta que existen las fuerzas del magnetismo. Estas son invisibles y a distancia. Vamos a hablar sobre las bobinas. Una bobina es el componente pasivo de un circuito eléctrico que almacena energía como campo magnético a través de un fenómeno conocido como inducción. Una bobina suele ser como un tipo de cilindro que es enroscado por alambres de cobre. Se suele utilizar para varios componentes eléctricos. Funciona también como motores, puede utilizarse como timbre de una vivienda, como por ejemplo una lámpara fluorescente o demás componentes. El concepto de bobina viene dado por Tesla, que fue desarrollado a finales del siglo XIX por el gran ingeniero Nikola Tesla. La bobina consta de diferentes partes, como por ejemplo devanada de inductor, la culata, la pieza polar, el núcleo, la expansión polar y el polo auxiliar. El devanado inductor es el conjunto de espiras que produce el flujo magnético al ser atravesado por una corriente eléctrica. La culata es la pieza ferromagnética que se encarga de unir los polos de la máquina en cierta parte. Bien, la pieza polar es la parte del circuito situada entre la que ya se mencionó, la culatra y el entrehierro. El núcleo es la parte del circuito magnético que rodea el devanado inductor. Expansión polar es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea al entrehierro. Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez y les voy a presentar un ejemplo de magnetismo. En este ejemplo tenemos que si un conductor portaba una corriente eléctrica, este generaba alrededor de sí mismo un campo magnético. Como ejemplo les voy a mostrar aquí una bobina, o también conocida como inductancia eléctrica, que pues es simplemente como un cilindro, ¿sí?, que está envuelto con un metal. En la incógnita para estos ejercicios tenemos la B, que es la intensidad del campo magnético, en donde la M es la permeabilidad. Esta es una constante que equivale a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Tenemos también la I, que es la corriente, y el radio, que es el que está en el denominador. Esta fórmula es para cuando se tiene una bobina con una vuelta solamente. Para más de una vuelta tenemos esta otra fórmula en donde también vamos a calcular la intensidad del campo magnético, que lo único que cambia prácticamente es que se le añade la N, que es la cantidad de vueltas, y pues sigue siendo la permeabilidad, la M, la I, que es corriente, y la R, que sería el radio.
Para este ejercicio tenemos el enunciado que dice que una bobina de 200 vueltas y radio de 30 centímetros se encuentra rodeada de aire. ¿Cuál es la intensidad del campo magnético inducido por la bobina si por ella circula una corriente de 60 amperios? Ok, tenemos entonces ya los datos, que sería la N, que es el número de vueltas, que es 200, la R, que es el radio de 30 centímetros, o para el sistema internacional, se necesitaría en unidad de metros, lo tenemos en 0.30 metros. La intensidad de la corriente, que sería 60 amperios, y la B, que sería la incógnita, lo que vamos a calcular, que sería la intensidad del campo magnético. Entonces para este ejercicio vamos a ocupar la fórmula que tenemos para más de una vuelta, porque en este caso pues son 200 vueltas, ¿no? Entonces la fórmula dice que B, la intensidad del campo magnético, es igual al número de vueltas por la permeabilidad por la corriente sobre 2 veces el radio, ¿no? Entonces tenemos 200, que vale que es el número de vueltas, lo multiplicamos por la permeabilidad, que recordemos que es una constante, que es 4pi por 10 a la menos 7, por la intensidad de la corriente, que son 60 amperios. Entonces el radio, que equivale a 0.3 metros por 2, que ya estaba en la fórmula. Entonces esto nos da 0.08 pi Tesla. Se nos queda solamente en la unidad de Tesla, y lo podemos colocar también en forma de notación científica, que quedaría 8 pi por 10 a la menos 3 Tesla. Buenos días, mi nombre es Manuel Alejandro Rangel Ríos y les voy a hablar sobre las aplicaciones del magnetismo en la vida cotidiana. Estas se pueden encontrar en los timbres de los hogares, el cual mediante un solenoide, que sería una bobina que va a crear un campo magnético, esta va a generar que golpee una campana, la cual va a generar el sonido. También se pueden encontrar en los altavoces, que es mediante la vibración del imán, la cual va a producir la amplificación del sonido. También en las puertas de los refrigeradores. En los refrigeradores se pueden encontrar tanto en los motores como en la puerta. En la puerta vendría siendo el cual va a generar que la puerta no se abra, va para un sellado. Y en los motores pues va a tener ahí también. En los microondas, este es mediante unas ondas electromagnéticas, va a generar que la comida se caliente uniformemente. En los ordenadores, tanto portátiles como de mesa, estos se van a encontrar en los discos duros, los cuales estos están recubiertos de imanes, el cual va a permitir el guardado de datos. En la televisión, esta está compuesta de electrones, y los campos magnéticos van a generar que esta se pueda ver a color. En las bobinas electromagnéticas, estas van a generar una corriente eléctrica a su alrededor, lo cual va a generar un campo magnético. Y a su inversa, que sería lo contrario, es que si el campo magnético se pone en la bobina, va a generar una tensión eléctrica. Bajo estos dos conceptos se tienen múltiples aplicaciones, como una electroválvula, que es una bobina de tipo solenoide, la cual va a permitir el paso o lo va a negar el paso de algún fluido. En los motores eléctricos o generadores, esta mediante los campos magnéticos generado por las bobinas, va a transformar la energía eléctrica en movimiento rotatorio en un eje, y a su inversa es que el movimiento rotatorio va a generar energía eléctrica en las bobinas y las hacen pasar por un campo magnético a través de ellas. En los motores lineales, está bajo el mismo principio de funcionamiento que un motor convencional, va a generar un movimiento lineal a través de un campo magnético producido por las bobinas colocadas linealmente. En los interruptores diferenciales, esta va a tener dos bobinas colocadas en serie, la cual va a producir un campo magnético opuesto. Si la corriente que circula por las bobinas no es igual, va a detectar una fuga de corriente en el circuito, la cual va a descompensar y se va a abrir el interruptor. En un freno eléctrico, estas se emplean en bobinas que se instalan en los discos solidarios en el eje de transmisión del vehículo, la cual va a crear un campo magnético fijo, y este es el movimiento de los rotores, la cual va a producir la disminución de la velocidad del vehículo. En los transformadores eléctricos,
Esta está formada por dos bobinas, la cual van a compartir el circuito magnético, y al aplicar tensión eléctrica alterna a la primera bobina, por ella circulará una corriente que generará un campo magnético que a su vez generará otra tensión en la segunda bobina, la cual va a variar de los números de hilo. Y en las bobinas de inicio, que también va a estar formada por dos bobinas, la función es muy similar a la de un transformador, el cual es el encargado de generar la alta tensión con la cual se va a alimentar la bujía de motores de combustión. Ok, el polo auxiliar. Este polo auxiliar es el polo magnético formado por devanados enfocado a mejorar la conmutación del circuito.